Scare her to get money and then use force if needed. An attack. Este es el caso de Jordan Foss. I'm sorry. I wish it was me. He did not deserve it. I did. Enfrenta cargos por homicidio involuntario en Fort Lauderdale, Florida. El joven de 22 años fue declarado culpable de homicidio involuntario por Dewey en un accidente de 2014 que se cobró la vida de Santiago Giraldo, de 6 años. Jordan, temblando incontrolablemente al entrar en la sala del tribunal con su familia, tenía un nivel de alcohol en sangre de 21%, que es más del doble del límite legal. Viajaba a más de 90 millas por hora en Sterling Road cuando estrelló su Infiniti G35 2004 contra otro vehículo en Drive Road, justo antes de la medianoche del 3 de octubre de 2014. Los fiscales habían solicitado la pena máxima por el delito. El abogado de Foss abogó por una sentencia reducida, afirmando que su cliente había estado tan arrepentido que había contemplado el suicidio. Sin embargo, los fiscales declararon que Foss había admitido consumir alcohol y fumar marihuana desde el accidente. La familia Giraldo lloró en el tribunal, mientras que la defensa abogó por una sentencia más leve. El padre de Santiago subió al estrado y dijo lo siguiente, mirando directamente a los ojos de Jordan. I forgive you because you've ended my life. No solo tomaste la vida de mi hijo, sino que tomaste la mía también. You didn't just take my son's life, you took mine too. Durante el juicio se puede ver a Foss pidiendo disculpas a la familia de la víctima entre lágrimas. So sorry. I wish it was me. He did not deserve it. I did. También expresó su amor por los miembros de su familia y por su novia, a la que conoció por internet después del accidente. Después llegó el veredicto. Jordan fue condenado a 14 años de prisión. Court imposes the lowest permissible prison sentence allowable by Florida's Criminal Punishment Code, 14.625 years. Siguió llorando al conocer su destino. I love you guys so much. I love you. Foss podría haber aprendido completamente la lección. Antonio Barbiau, acusado de asesinar a su bisabuela en Wisconsin por negarle dinero para comprar pizza y marihuana. Con 14 años, Antonio estaba en el tribunal por el asesinato de su bisabuela de 70 años, Barbara Olson. En lugar de intentar explicar lo que hizo este monstruo de 14 años, oigámoslo directamente de la boca del asesino. Scare her to get money and then use force if needed. An attack. I guess to. Los chicos escondieron armas en sus pantalones antes de coger un coche para que les dejara en casa de la bisabuela de Antonio. Lo que ocurrió cuando los chicos entraron es espeluznante. I was on the run and she said she was going to call my mom. And when you say that you took the first swing is with the hand axe? Yes, sir. Antonio también dijo que intentó meter el cadáver de su bisabuela en el maletero de un coche, pero que como no pudo, lo dejó en el garaje y lo tapó con una mata. Judy, nieta de Bárbara, fue la persona que descubrió el cadáver. Rápidamente, corrió a casa de un vecino para llamar a la policía. Please send an ambulance and the police. My mother is laying in the garage and there's a lot of blood and there's a blanket over her head. There's a lot of blood. How did the blanket get over her? I have no idea. And how old is your mother? She is 78. And is she breathing? I don't know. I can't look. The blanket is over her head and I can't look. Okay, who's there with you? Oh God, the neighbor. Okay, can the neighbor check if she's breathing? Oh, You don't have to go and look. You don't have to go. If your neighbor can just go and check if she's breathing. Okay, they would like you to. Are you sending somebody? I'm working on it. I need to know if she's breathing. Mientras Judy y su vecino se quedan frenéticos pidiendo ayuda e intentando salvar a Bárbara, Antonio y su cómplice utilizaron los $155 para drogarse y disfrutar de una pizza. Durante el juicio se puede ver a Barbiau leyendo una declaración, disculpándose por el asesinato y pidiendo perdón. Barbiau dijo que se arrepentía de sus actos. A pesar de sus disculpas, Barbiau fue condenado a cadena perpetua mientras seguía llorando.
Esta es la Shirley Morris, que se enfrenta a cargos por asesinato en Atlanta. Esta mujer está acusada de matar a Kejuan Mason, de 3 años. La causa de la muerte fue el abuso físico con un bate de béisbol, que más tarde se dictaminó como homicidio. El incidente ocurrió el 21 de octubre de 2017, cuando Morris golpeó al niño como castigo. Pero, ¿qué castigo puede ser tan severo como para matar a golpes a un niño? Pues escucha aquí. And then a violent death for taking a cupcake from the kitchen. Un niño que se encontraba en el interior de la vivienda presenció esta agresión y denunció los hechos a la policía. He's not awake, he's not alert. No, he's not alert. He was breathing at first. Now he's not breathing. La hermana de Morris, Glendria Morris, también fue acusada de la muerte del niño porque no intervino durante el incidente. La víctima, Kejuan Mason, vivía con Glendria Morris, que también era su tutora legal en el momento del presunto asesinato. Kejuan y 3 de sus hermanos entraron al cuidado de la División de Servicios Familiares e Infantiles después de que su madre fuera arrestada por un cargo de conducta imprudente en marzo de 2017. Según los registros de la DFCS, Mason supuestamente dejaba a sus hijos solos en casa, tenía problemas de ira y abusaba de los niños. Geraldine Mason, la madre de la víctima, fue puesta en libertad en abril de 2017 y se reunió con uno de sus hijos, pero solicitó la tutela temporal de Kejuan y su hermano gemelo, según los registros del DFCS. En el juicio, la llamada al 911 que hizo Lashley Lade mostró que el bebé ya estaba muerto antes de que llegaran los primeros socorristas. Morris fue declarada culpable de los cargos de asesinato, agresión con agravantes y crueldad con los niños, y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras declararse culpable de asesinato. Las acciones de Lashley Lade fueron totalmente horribles. Se trata de Jaleel Hopkins, que se enfrenta a cargos por homicidio en Michigan por el asesinato de su novia Latrice Mays. Mays, madre de 5 hijos, desapareció en marzo de 2013. Su repentina y misteriosa ausencia llevó a su familia a querer respuestas, en última instancia, a una búsqueda por todo el país. En un principio, Hopkins negó estar implicado en el asesinato. Sin embargo, Hopkins cambió rápidamente su declaración cuando escuchó los testimonios y las pruebas que se argumentaban en su contra. En primer lugar, el propio primo de Hopkins subió al estrado. After the domestic or whatever happened, I guess she after they left, she said she was going to tell the police that he stabbed her. Doing what? I guess he choked her or something. Did he say he choked her? Yes. Entonces, uno de los amigos íntimos de Hopkins subió al estrado. He said, I did her, I need some help, I can't carry her by myself. Por último, el mismo día del asesinato, las grabaciones de la cámara del tablero de la policía les mostraron respondiendo a una llamada que Latrice había hecho en la que afirmaba que Hopkins estaba abusando de ella. Tras escuchar el cúmulo de pruebas en su contra, Hopkins se vio obligado a cambiar su declaración. Hopkins se declaró culpable del asesinato de Latrice Mays y también admitió haber manipulado las pruebas. Hopkins, delincuente habitual, decidió acabar con la vida de Mays porque temía que ella denunciara a la policía su agresión al padre de 2 de sus hijos. Mays temía no recuperar la custodia de 2 de sus hijos si no cooperaba con la policía en la agresión contra el padre de los niños. Hopkins fue condenado a una pena máxima de cadena perpetua por reincidencia. Atacó el estrado antes de ser reducido por la policía. Es David Haig, quien no cree en el engranaje de la justicia. Haig, de 51 años, comparece en el juzgado de Nesbitt, en Anchorage, Alaska, para una audiencia sobre el estado de la causa.
Es un paso más en lo que ha sido un caso complicado y tenso que se remonta a más de 13 años para este acusado, que alega que hay una corrupción generalizada en la forma en que su caso fue y sigue siendo manejado. No, you have the attorneys going down, you have the judges going down, and you have the troopers going down. You're one small part of the pocket. A lot of lawyers would agree with me. The reason is all gummed up at the top. You're just one of many. Los problemas legales de Hake empezaron en 2004, cuando colaboraba con un programa estatal de control de depredadores para matar lobos en la zona. Las autoridades presentaron cargos contra él y otro cazador, Tony Sellers, alegando que se habían salido de la zona designada para el control de lobos. They're going in and falsifying the goddamn map that they convicted me with by altering the lines on it to make it corruptly seem I was shooting wolves in my guide area. Sellers aceptó un acuerdo con la fiscalía, pero Hake se negó a realizarlo, alegando que en un esfuerzo por evitar una pesadilla de relaciones públicas, los funcionarios le habían tendido una trampa, falsificando así los límites del mapa que estaba utilizando. Según él, esto se debió a que los grupos de defensa de los derechos de los animales no estaban de acuerdo con el programa de control de lobos y amenazaron con boicotear el turismo en la zona. Es un caso complejo que ha sido objeto de numerosos recursos, pero las alegaciones de Hake tienen cierto peso y hoy acude al tribunal acompañado de más de 50 simpatizantes. Se representa a sí mismo y el objetivo de la audiencia es esbozar 5 cuestiones que el Tribunal de Apelación considera que Hake no puede abordar ante el tribunal. That they had screwed me out of a plea deal, that the state had falsified evidence, and now they're lying about everything to cover it all up, and that's just the beginning of it. Sin embargo, a medida que avanza la audiencia, Hake se refiere repetidamente a asuntos ajenos a estas cuestiones, como la corrupción que alega que se produjo. El juez William Morse acaba ordenando una nueva audiencia para una fecha posterior, lo que enfurece a Hake, que se niega a abandonar el tribunal. Cada vez está más iracundo mientras sigue exponiendo su caso ante este tribunal, ignorando al juez Morse, que le dice repetidamente a Hake que la audiencia ha terminado y que el tribunal está cerrado. They falsified this before trial, and there's a recording of the prosecutor and trooper talking about falsifying it before trial. La tensión se desborda en el tribunal y las cosas está a punto de ir de mal en peor para Hake. Para demostrar sus intenciones, Hake pisa con fuerza el suelo, provocando el grito de guerra de sus partidarios. And I'm putting my foot down because somebody has to. Intuyendo que la situación podría torcerse, un ayudante del sheriff interviene y se acerca a Hake, que retrocede para evitar su agarre. No more hearings here. No, Oh my God. El tira y afloja continúa antes de que el ayudante del sheriff situado a la izquierda de Hake saque su pistola eléctrica del bolsillo del pecho. Sin embargo, Hake no está dispuesto a dejar aturdir y se las arregla para retroceder y alejarse de los ayudantes hasta el pasillo de la sala. Oh my God. Al final, lo arrastran en el suelo, donde le aplican una pistola eléctrica para reducirlo. Mientras se desarrolla el incidente, los partidarios de Hake se dirigen al juez, rogándole que detenga a los agentes, pero el juez Morse opta por retroceder lentamente hasta la salida de su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Se puede ver al ayudante del sheriff con la pistola eléctrica arrodillado haciendo señas al público para que se retire mientras sigue protestando contra la detención de Hake. Finalmente, es conducido fuera de la sala mientras sus seguidores le animan. Sorry, Mr. Hake. Sorry, so sorry that our court system is so corrupt that they would do this to you. Más tarde, Hake es acusado de alteración del orden público por negarse a cumplir la orden del juez Morse de abandonar la sala. Desde entonces, ha adoptado la postura de si no puedes con ellos, únete a ellos.
presentándose a gobernar Alaska, pero no pasó de las primarias. Haig afirma que su continua perturbación del tribunal se hizo en nombre del honor y la integridad. A continuación, Ricky Hunt. Él es Ricky Hunt, quien con payasadas tan repugnantes ante el tribunal resultan difíciles de comprender. You just give me 40 years, sir? Yes. You just gave me 40 years. Well, guess what? Sir, don't say Hunt es un delincuente profesional de Springfield, Ohio, sospechoso de haber cometido hasta 30 robos a mano armada. Al final, es capturado cuando intenta robar en una licorería, pero su intento se ve frustrado cuando el propietario le ve en una cámara de seguridad. Vea cómo el propietario coge su pistola para defenderse antes de salir corriendo para enfrentarse a Hunt, disparándole varias veces mientras este huye. El propietario llama inmediatamente a la policía y después de que un hospital local informa de que un hombre acude al servicio de urgencias con múltiples heridas de bala, la policía sabe que tiene al hombre indicado. Yeah, this is John's drive-thru, West Main Street. A guy just tried to rob me and I shot him. He ran out the back door. Hunt atribuye su historial delictivo a su prolífico consumo de drogas y admite varios de los delitos durante este interrogatorio. There have been probably a half a dozen or more robberies. Now you're looking at John's, you're looking at this break into this beauty salon. That's all I've done. Tras ser acusado de solo 7 de los 30 presuntos robos, se declara culpable con la esperanza de recibir una condena menor, durante la cual también podrá recibir ayuda para sus problemas con las drogas. Sin embargo, sus esperanzas de una pronta liberación se desvanecen cuando el juez le impone una larga condena de 40 años. Hunt se queda atónito ante la severidad de su castigo, tanto que pide al juez que se aclare. El juez confirma la sentencia y no vas a creer lo que Hunt hace a continuación. Pero, ¿qué sacó Hunt de su onda? Veámoslo desde otro ángulo. Hunt saca el objeto de su manga y al caer la tela, se queda con una botellita de su propia orina y heces, que procede a sacudir sobre su propio abogado y otros asistentes al tribunal. Sí, has oído bien, sus propios desechos humanos. Increíblemente, mientras grita al juez, la mujer de la primera fila de la tribuna saca su teléfono y empieza a grabarle. You just give me 40 years, sir? Yes. You just gave me 40 years. Well, guess what? Sir, don't say Este es TJ Lane, que se enfrenta a cargos por múltiples asesinatos en Ohio. TJ Lane fue un asesino estadounidense que adquirió notoriedad tras cometer un horrendo crimen en el Instituto Sheridan de Ohio. El 27 de febrero de 2012, el Departamento de Policía de Ohio respondió a múltiples llamadas de auxilio por parte de profesores y alumnos, informando que había un tirador activo en el edificio. High school, we had shots fired, gunshots, multiple gunshots. Según los informes policiales, Lane entró en la escuela y se dirigió a la cafetería. Fue aquí donde TJ Lane abrió fuego y mató a 3 estudiantes e hirió gravemente a otros 3. 6 personas resultaron físicamente heridas a manos de TJ Lane ese mismo día, pero no fueron cientos, sino miles de personas que salieron de Sheridan High School el 27 de febrero de 2012, con un dolor intangible que durará toda la eternidad. There's like your friends laying all over the place, there's blood, there's people screaming, everybody's running in different directions, and you're just
trying to get out. I saw a kid holding a gun pointed towards a group of kids. Do you remember the look on the gunman's face? I never looked at his face, I just looked at the gun. I still can't think about it all because it's just so scary. Las acciones de Lane conmocionaron a la comunidad. Fue detenido rápidamente y acusado de 3 cargos de asesinato con agravantes, 2 de intento de asesinato con agravantes y 1 de agresión grave. Por si los asesinatos no fueran suficientemente graves, Lane no mostró remordimiento alguno por sus actos en el juicio y se negó a cooperar con sus abogados. En lugar de ello, compareció ante el tribunal con una camiseta con la palabra asesino e incluso hizo el gesto del dedo corazón a las familias de las víctimas. Durante la audiencia en la que se dictó sentencia, Lane hizo una declaración estremecedora. La declaración causó indignación y repulsión, no solo entre las familias de las víctimas, sino en toda la nación. El juez que precedía este caso, el juez David Fury, calificó el comportamiento de Lane de atroz, no provocado y sin sentido, y lo condenó a 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Lane ni siquiera pestañeó al oír su sentencia. Permaneció impasible y sin remordimientos. El comportamiento y las reacciones de Lane se asemejaron a los de un psicópata. Estos son Seth Welch y Tatiana Fusari, quienes enfrentan cargos por asesinato en primer grado en Michigan. Seth y Tatiana eran los padres de Mary Ann Welch, de 10 meses, que según la policía murió el 2 de agosto de 2018 a causa de desnutrición y deshidratación debido a la negligencia de sus padres. Hecho que sucedería en Solon Township, condado de Kent, en Michigan. Los servicios de protección de menores llevaban en contacto con la familia desde 2014, tras detectarse THC en el organismo de su primogénito. Mary pesaba solo 2 kilos 500 gramos en el momento de su muerte. Sus padres se negaron a buscar ayuda médica, alegando razones religiosas y desconfianza en el sistema médico. Durante esta investigación inicial se descubrió que la casa de la familia era antihigiénica, con indicios de alimañas, insectos y moho. El médico que realizó la autopsia confirmó que Mary sufría desnutrición crónica causada por la privación de alimentos y agua. La llamada de Seth al 911 reveló su nivel de negligencia hacia su hija. En el juicio, los fiscales se aseguraron de destacar los negligentes que eran los padres con su pequeña de 10 meses. You didn't know that. And don't tell me you didn't intend that because you didn't get her little tush out of that crib. You left her in there. You ignored her because she was an inconvenience. La pareja fue acusada inicialmente de asesinato con homicidio grave en agosto de 2018. En junio de 2020, Seth Welch fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En 2021, Fusari testificó que su marido lo maltrataba y que no le permitía llevar a Mary al médico. He got very angry with me. He smacked me across the face and he told me that he knows how he said, "You know what the I think about doctors. I told you Mary is fine. She's fine, now drop it." En noviembre de 2021, Fusari fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado y a entre 15 y 30 años adicionales por abuso infantil en primer grado. Cuando el juez los condenó a cadena perpetua, Seth se quedó con la boca abierta y Fusari se echó a llorar. Para muchos, esta pareja tuvo lo que se merecía. Esta es Kayla Mendoza, quien tuiteó esto la misma noche en que cobró la vida de 2 personas en un accidente ocasionado por conducir ebria. Kayla se enfrenta a cargos por doble homicidio, entre otros cargos en Florida. La mujer de 20 años que no tenía carnet de conducir fue condenada por el asesinato de 2 mujeres mientras conducía ebria en Fort Lauderdale, Florida.
el 17 de noviembre de 2013. Antes del accidente, Mendoza fue a un bar local con su gerente y compañeros de su trabajo, donde bebió 2 margaritas. Unas horas más tarde, Mendoza se puso al volante de un Hyundai Sonata, para luego conducir en sentido contrario por la autopista Sagras Expressway. Kayla hopped into her car and went speeding the wrong way down the freeway at more than 80 miles an hour. She collided head-on with another car, killing these 2 beautiful young women, Marissa Catronio and Caitlin Ferrante, both just 21. Kayla se subió a su coche y se fue a toda velocidad en sentido contrario por la autopista a más de 130 kilómetros por hora. Chocó frontalmente con otro coche, mató a estas 2 hermanas jóvenes, Marissa Catronio y Kathleen Ferrante, ambas de tan solo 21 años. Mendoza fue acusada de 2 cargos de homicidio por conducir en estado de embriaguez, 2 cargos de homicidio por conducir con un nivel de alcohol en sangre ilegal, 2 cargos de homicidio vehicular y 2 cargos de conducir sin licencia, causando la muerte. El entonces novio de Mendoza era propietario del Hyundai Sonata, implicado en el accidente, y explicó que el tuit de los 2 borrachos iba dirigido a él. Too drunk to care tweet was for my boyfriend because he was upset I was out, hanging out with them and with Marcelo drinking because he wanted me to be home. Las familias Ferrante y Catronio presentaron demandas contra Mendoza, su novio, la tienda T-Mobile, donde trabaja Mendoza, y la empresa de taxis de Tijuana. El 4 de mayo de 2015, 2 meses después de declararse culpable de 2 cargos de homicidio por conducir ebria, Mendoza fue condenada a 24 años de prisión. Mendoza se mostró compungida durante todo el juicio. Cuando escuchó su sentencia, sus disculpas y su llanto se intensificaron. Tras su condena, Mendoza deberá cumplir también 6 años de libertad condicional y se le prohíbe permanentemente conducir vehículos de motor. Las disculpas y el remordimiento de Mendoza demostraron que aún puede salvarse de una condena más grave. Él es Adrian Dunn, acusado de asesinato en San Antonio. Adrian es un ex convicto. Fue sentenciado por el asesinato de Rankin Tariq Charles. La policía dijo que Adrian disparó a Charles por la espalda durante una venta de drogas en un estacionamiento el 16 de julio de 2012. Para empeorar las cosas, este ni siquiera fue el primer encuentro de Dunn con las fuerzas del orden. He's been to prison twice for possessing a firearm after this murder. He committed another shooting a month before this murder. And he's shown zero remorse. Los fiscales instaron al jurado a imponer la pena máxima, señalando que Adrian tenía un amplio historial delictivo y no había mostrado remordimiento alguno por el asesinato. Se puede ver al fiscal Jason Goss de la mano de los padres de la víctima antes de argumentar ante el jurado que la cadena perpetua era necesaria para evitar que otra familia sufriera como la de Charles. Her son, who has to suffer, and this family who has to suffer because of the defendant. And that's why we're asking you for a life sentence. Si pensabas que los crímenes eran horrendos, espera ver cómo reaccionó Adrian ante su sentencia. Durante todo el juicio, Adrian no mostró ningún remordimiento y no podía estar menos preocupado. Fue declarado culpable del delito y aún así, su abogado argumentó que una sentencia de 35 a 40 años sería más apropiada. ¿Su razonamiento? That'll give Adrian a chance to go into prison and try to make something of himself so that when he gets out, if he ever gets out, he can try to be an asset to our community. Sin embargo, el jurado deliberó durante solo 2 horas antes de volver con una sentencia de cadena perpetua. Mientras se leía la decisión del jurado, Adrian empezó a pelearse con los agentes del sheriff del condado de Bexar, que intentaban escoltarle fuera de la sala. El comportamiento de Dunn estuvo marcado por blasfemias y arrebatos. Finalmente, fue reducido y expulsado del tribunal. El caso de Adrian puede calificarse como un caso de comercio de sustancias ilícitas que salió mal.
Él es Ellis Nelson Ortiz Nieves. The bruises, some of the bruises were in the shape of a belt buckle. Man, I ain't gonna let you, man. I ain't gonna let you sit here and say no crazy shit about me, man. No, man, because he's saying shit he don't even know, man. Enfrenta cargos por el asesinato de un bebé en Michigan. La causa de la muerte fue maltrato físico, que posteriormente se calificó de asesinato. El niño de 4 años, Giovanni Mejías, era hijo de la novia de Ortiz Nieves, Sonia Hernández. Sonia afirmó que no estaba implicada en este crimen. Sin embargo, su vecina tenía otra versión de la historia. Sonia was well aware. She was well aware of what was happening because she told him that was his responsibility to whoop them. Ortiz Nieves negó haber maltratado al niño. El juez y los fiscales creen que los golpes que propinó al niño provocaron su muerte. Los ayudantes del sheriff del condado de Kent informaron que cuando llegaron al remolque de Janice, donde Ortiz Nieves quedó al cuidado de varios niños menores de 11 años, fue allí donde encontraron a Giovanni abandonado en el suelo de la cocina. La autopsia demostró que Giovanni murió a causa de una hemorragia interna provocado por un desgarro abdominal que habría sido causada por un adulto, no por un niño. Durante el juicio se puede escuchar al juez Mark Truxock del Tribunal de Circuito del Condado de Kent, condenando las acciones de Ortiz Nieves, reprendiéndole con palabras muy duras e insistiendo en que nunca se le debería permitir salir de prisión. You are the lowest form of human life that I've been able to observe or see. That you committed this murder and that you beat this little boy to death. El juez descubrió las lesiones sufridas por Giovanni antes de su muerte, que provocaron que Ortiz Nieves se alterara y forcejeara con los ayudantes del sheriff, que tuvieron que sacarlo de la sala. You had put cigarettes out on this poor little child. There was evidence of that from the pictures. The testimony showed that you put this child and other childs. Ortiz Nieves fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional y se le impuso una pena de 80 a 150 años por abuso de menores en primer grado. La reacción de Ortiz Nieves podría sugerir que es culpable. Él es Jaylee L. Smith Riley, que se enfrenta a cargos por asesinato en Michigan. Smith Riley participó en un robo a mano armada el 16 de noviembre de 2013 en Northwood, donde él y otros 2 hombres se acercaron a un coche aparcado. Dentro del coche aparcado estaba Portia Brooks, de 20 años, y su novio Aaron Martin. Smith golpeó la ventanilla con una pistola y obligó a Martin, que estaba en el asiento del copiloto, a salir del coche. Jaylee L. procedió entonces a revisar los bolsillos de Aaron y él exigió dinero en efectivo. Una vez que Jaylee L. cogió todos los dólares de Aaron, le propinó un disparo en la cabeza que le causó un daño cerebral grave. Sin embargo, Jaylee L. no había terminado allí. Justo después de disparar a Aaron, se inclinó hacia el coche y disparó 2 veces a Brooks, que estaba sentada en el coche. Murió 3 días después. Afortunadamente, Martin sobrevivió al tiroteo, pero sufrió heridas graves. Antes de que el juez anunciara la sentencia a la que se enfrentaría Jaylee L., la familia de Portia tuvo la oportunidad de dirigirse al jurado y al hombre que les arrebató a su hija. Sharon Brooks, la madre de Portia, llevó a la sala la caja con las cenizas de su hija, como había hecho en anteriores juicios. Declaró que Smith Riley había arruinado su vida y acabado con su identidad como madre de 3 hijos. This is what I have left because of his greed, his selfishness, his complete disregard of and disrespect of others and life. But as you can see, I get nothing back except the reality that she is full. Tia Mary Brooks, hermana de Portia, también habló conmocionada y pidió que se impusiera a Smith Riley la pena máxima. I have to deal with life without Portia, so he should deal with life without parole. Entonces, Aaron, a quien Jaylee L. disparó en la cabeza, habló ante el tribunal. Still here with us, and she will always be here. So
She's our angel looking over us, helping us get through these hard times. Por si el crimen de Smith Riley no fuera suficiente escandaloso, su reacción ante la sentencia fue aún más dramática. Durante el juicio celebrado el 11 de agosto de 2021, Smith Riley se declaró culpable de asesinato, con agravantes e intento de asesinato. Sin embargo, más tarde decidió retirar su declaración de culpabilidad en contra del consejo de sus abogados. From the beginning, this was an emotional day for the families of both of these victims, but when Smith Riley decided to reverse his plea halfway through the sentencing hearing, they were shocked. And his attorneys were too, in part because it puts the death penalty back on. Antes de recibir su condena, se oyó a Jaylee L. pedir disculpas ante el tribunal en lo que parecía un último intento de mostrar remordimiento. Además, el abogado de Jaylee L. hizo un último intento de salvar las apariencias. A pesar de las lágrimas y las disculpas, el juez Charles Kubicki, que presidía el caso en el Tribunal Common Pleas del Condado de Hamilton, denegó la petición de Smith Riley y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El monstruo de 23 años, que actualmente se pudren entre rejas, se desplomó en el suelo de la sala al recibir su sentencia. Smith Riley también recibió una condena adicional de 11 años por un cargo relacionado de intento de asesinato.